Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Daniel López Marijuán, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. A ellos les planteamos como primer elemento de debate lo que pudiéramos llamar el caso Romaní. Hago aquí un paréntesis porque me sale siempre decir Ramoní, pero bueno, el caso Romaní. Como saben ustedes, hace unos años el actual equipo de gobierno hizo público unos documentos que decían que Aguas de Cádiz le había pagado unas jornadas al director de la tesis doctoral de Ignacio Romaní, Carlos Guillén, y que no se encontraban las justificaciones de esos gastos. Junto con esa información, el equipo de gobierno también hizo pública pues, una serie de gastos de representación, viajes, algunas fiestas, comidas y cosas así, en algún caso por importe de cerca de 40.000 euros al año. Solo la parte de los gastos destinados a director de la tesis de Romaní fue llevado al juzgado, y ahora el juzgado de instrucción número 1 de Cádiz ha dicho que no encuentra ningún aspecto delictivo en esa actuación y que en cualquier caso, para haber aclarado la intervención en Aguas de Cádiz, hacía falta el testimonio de 2 personas que han muerto y que por lo tanto no se podía seguir con esa investigación, y ha archivado el caso. Bueno, ¿quién habla? Daniel, tú que... Sí. Bueno, lo primero hay que decir que la exculpación judicial de Romaní, digamos, no quita que la gestión de Romaní como presidente de Aguas de Cádiz fue totalmente nefasta. Fue una gestión oscurantista, negligente, con una falta de inversión tremenda y sobre todo con una implicación muy seria en lo que fue el caso Loreto, que es verdad que efectivamente la imputación de que había sido una contaminación a sabiendas pues era totalmente infundada, pero se vio un caso ahí directamente de negligencia y mala praxis, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, que cada palo aguante su vela. Es decir, Romaní, digamos, sobre todo con la gestión actual, que es una gestión realmente excelente, vamos a decirlo de forma clara, digamos, el legado que dejó en Aguas de Cádiz fue un legado realmente muy oscuro y muy negro, ¿no? Eso es lo que quería decir en primer lugar. Bueno, yo diferenciaría entre 2 cosas, porque has entrado en el capítulo de gestión, que es, bueno, digamos, otra parte de lo que comentamos, pero a mí me parece que es lo básico que es que, bueno, a esa denuncia, que no solamente esta, sino otra como has comentado, bueno, han quedado en nada. Primero, respetar eso, porque claro, si al final, cada vez que hay una denuncia que sale de un periódico, del que sea, me da exactamente igual, que después está alguien de la filtración de un equipo, de otro equipo, y al final termina todo eso siendo en un momento determinado, porque hay que ponerse en ese momento que hay una guerra política por algo. Bueno, pues después el tiempo de la justicia hace que eso se va diluyendo, y cuando sale, pues parece, guste o no guste, parece que, bueno, se trata ahora de que todo lo que, bueno, la justicia no ha entrado, pero yo en eso primero me gustaría que fuésemos todos demócratas y elegantes. Bueno, ha ocurrido así, perfecto, no ha ocurrido nada. Ahora, la parte de la gestión, yo creo que la buena gestión que hay ahora, entre otras cosas, es porque acertaron porque la persona que está es una persona comprometida, es una persona que no tiene el dinero, no pone el dinero por encima de las demás cosas, que es Jesús Olide. O sea, cuando hay una parte de la punta técnica que está comprometida, porque Jesús, de los que había en su momento cuando sacaron esa promoción interna para estar allí, a mí me consta que Jesús fue de los pocos que no miró el dinero, si no, no se hubiera ido de autoridad portuaria, pero le podía precisamente el amor, el cariño a Cádiz y la gestión. Por lo tanto, cuando hay eso, cuando hay esa gestión, no, el tema político no influye tanto, porque si hay unos criterios muy consolidados, el político puede hacer poco, porque tiene que, hombre, el político siempre puede poner su parte, porque a eso está, pero cuando hay criterios de sentido común, esos criterios
Tiene el micrófono, me parece que está tapado. Muy bien. Creo que, bueno, estas cosas pasan por el directo. Aprovecho yo para meter que el micro se pone... ¿Vale, Fernando? Vamos a ver si soy capaz, pero bueno. Solo puse más arriba. Ahí está. A ver cómo estamos. Muchísimas No gracias. queda tan elegante, pero que le va Bueno, a hacer bueno. Emilio. Es que está la cosa muy mal. Pepe. Bueno, termino. Simplemente eso, diferenciar en esto, ¿no? Y que, bueno, tenemos esa suerte de tener a Jesús, y en estos tiempos donde precisamente el gobierno municipal no goza públicamente de buena imagen de gestión, que haya un organismo de esa calidad y que de esa potencialidad es estupendo. Yo creo que lo único que hay que reprocharle al Partido Popular en general, y ahí incluimos también a Romaní, es cómo después de 20 años de gestión hace una oposición tan nefasta. Parece que son nuevos ahí. Bueno, yo me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Y que me digáis la verdad. Cuando tú has mencionado el fallecimiento de 2 personas que hubieran sido decisivas en... ¿O no? Bueno, ¿O no? Si hubiera hecho falta su testimonio. No, claro, no, pero es que cuando se dice eso, no sé si Eso lo ha dicho la gente se malicia de que, claro, como murieron, sale libre. O a lo mejor sería la prueba fehaciente de que realmente no tenía materia la acusación. O sea que quede dicho que estas 2 personas que han fallecido igual hubieran dado... Los blogs hacen mucho daño. La jueza lo dice en su auto, Sí, que sí. no puede seguir la investigación porque hubiera sido necesario la prueba testifical de 2 personas que han muerto. Pero eso dice la jueza en su Lo que auto. está muy claro... Lo es- cual no presupone Eso. que hubieran testificado contra Romaní. Sí, exactamente. En eso quería yo... Y luego, hombre, yo quiero pensar que esto ya no hay apelación, ¿no? Ya nadie va a apelar. Sí, Se va a apelar. Pues entonces habrá que mantener la cautela hasta el final del procedimiento, ¿no? Está claro que esta instancia, desde luego, ha rechazado completamente la acusación y, por lo tanto, que hay apelación. Vamos a esperar, hombre, pero hasta el momento el señor Romaní es absolutamente inocente de cualquier otra historia. Ahora, tú lo has dicho, negligente, tú entras en la gestión, bueno, es tu opinión de que negligente creo que es una palabra muy fuerte. Muy Sí, pero fuerte. está fundada en un informe justamente hoy Sí, que lo pone de sí, manifiesto. hombre, yo, por ejemplo, Una yo diferencia francamente no acabo de entender, ni lo he entendido en mi vida, que acusen a la señora Teófila Martínez de haber envenenado el agua de Loreto para envenenar a Loreto, ¿entiendes? Una torpeza. Y eso no ha tenido consecuencia. O sea, eso no ha tenido ninguna consecuencia penal, ni tú puedes decir lo que quieras, esto es barra libre del insulto, de la descalificación, y eso tampoco es. Yo creo que tenemos que empezar a... No sé, yo creo que hablar de negligencia es un delito. Claro. Entonces tú acusas a este señor de un Bueno, delito. no es un delito la ¿No es negligencia. un delito? Ah. ¿No? Entonces, ¿qué es? Pero es que ya... Hay tantos hemos negligentes gestionando la cosa pública, ¿entiendes? Así que, bueno, yo lo que digo es eso, que hay que... Hasta el momento del reloj, inocente. ¿Que hay una apelación? ¿La apelación ha sido admitida o...? No, se ha anunciado. Anunciado, vale. Pues entonces vamos a esperar la apelación y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Es decir, que... Desde que se convierte la política no profesionales en la política, como decía Pepe Blas, sino al revés, ha ido aumentándose de tal manera que la propia justicia se ha dado cuenta que bueno, que eso es una historia que no le compete ni a nadie. Entonces yo creo que cuando dicen no hay ningún tipo de pago de nada por tal, no. Sí, pero porque mira... ese juego se ha dado y ya está. Mira, pero yo te digo, por ejemplo, que ¿cómo definirías tú la actuación del gobierno con el tranvía de Chiclana a Cádiz, que lleva años, y ahora dicen el año 22, pero usted el año 22 tiene 12 meses. ¿Qué va a ser el 30 de diciembre? Antes de las elecciones. Bueno, eso es lo Pronóstico. yo lo he escrito. Antes de las elecciones. No, yo lo he publicado, pero bueno, que... Si son en marzo, en y febrero. Eso, por ejemplo. Y Si otra son cosa, en otra octubre, cosa, en septiembre. ¿Cómo se puede entender que el robo de la caja municipal de San Fernando vaya a la prescripción? Porque es que no
no está señalada la vista del juicio, no hay juicio. Y han robado 7, y pico millones de euros a una ciudad que necesita, bueno, ni te cuento, ¿entiendes? Bueno, vamos a Entonces, escuchar a Rafael. frente a ese tipo de cosas, ¿de qué estamos hablando aquí? Rafael. Sí, bueno, claro, cuando aquí estamos en la tertulia comentando y nos remitimos a las sentencias, se crea ahí una situación de problema. Nosotros no estamos en un tribunal de justicia ni dejamos de cuestionar las sentencias que se producen. Es decir, el orden judicial funciona con unos cánones. ¿En qué orden me muevo yo? Pues yo me muevo en el orden de ciudadano de Cádiz que tiene amplias amistades y que por haber estado en cargos públicos tiene amplias amistades en instituciones y cargos y organismos de Cádiz. Y yo tengo amistades con gente que estaba trabajando en tiempo de Romaní en Aguas de Cádiz y me decían: Rafael, una merienda de negros, un mamarracho integral, y intentando que los beneficios sean puestos al servicio de la llamada desde el ayuntamiento, de que el ayuntamiento, económicamente incapaz, cada vez que tenía que hacer una cosa, sobre todo de cara a publicidad, anuncios, campañas se tiraba del dinero que salía de Aguas de Cádiz. Es decir, eso antes de que sucediera lo del agua de Loreto, claro, cuando sale lo de Aguas de Loreto, digo yo, esto es la información que me da de que eso es una merienda de negros, y ahí me quedé. Después vienen las acusaciones, etcétera, etcétera, y después de la sentencia, ¿qué pasa? Que como se ha dicho que no, bueno, yo lo que sé es que Jesús Olide es una persona eficaz e íntegra, que entra en Aguas de Cádiz y la gestión de Aguas de Cádiz cambia. ¿Cómo cambia? Cambia a mejor, cambia que esté el interés público por delante del privado, queda absolutamente descartado la posibilidad de meter la mano en la caja pública. Es decir, eso es la situación actual. Y con la situación actual, basada en la gestión de Jesús Olide, entra, pero paralelamente. No es que haya sido la gestión de Podemos que entra en Aguas de Cádiz y... No. Entra Jesús Olide, un funcionario. Y lo que hace Podemos es recabar la información que Jesús Olide le dice antes de y después de. Y eso es lo que está saliendo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está saliendo. Una cosa es la actuación puntual con el asunto de la sentencia, y otra es la gestión continuada antes y después. Y la parte de antes es la de Romaní. La parte de antes es la de Romaní. Pero Rafael, y el informe de Olide lo tergiversan tanto el alcalde como el jefe de gabinete. Yo estuve en la presentación ahí en Loreto, porque en el informe sale demostrado, como decía, la mala praxis y también la negligencia, porque pusieron en funcionamiento unas tuberías, estaban estancadas sin hacer, por ejemplo, una desinfección con hipoclorito. Eso queda demostrado. Y no solamente eso, sino que se inventan, por ejemplo, una causa que es totalmente falsa, que es que un bloque de vivienda se vea contaminado toda la barriada, porque la vivienda está en depresión. Si sabes algo de mecánica de fluidos, es imposible que en depresión va a contaminar una barriada. Es decir, falsean la realidad y ocultan la causa real, por ejemplo, que la investiga y la descubre justamente Olide. Y entonces eso lo interpreta tanto el alcalde como el jefe de gabinete como una contaminación a sabiendas de la barriada. No, contaminación a sabiendas no, simplemente fue una negligencia de no hacer los protocolos, la praxis que la práctica industrial de aguas te exige. Entonces el informe, que hay que leérselo, yo creo que mucha gente no se lo ha leído, yo me lo he leído, queda meridianamente demostrado, ¿no? Entonces se equivocaron, una torpeza, como decía. Sí, a mí me ha molestado la defensa y la salida a la luz pública de Teófila Martínez. Y me ha molestado. El artículo de Cádiz impresentable. Pero sobre todo me ha molestado por ella. Exacto. Cuídese, señora Teófila Martínez, cuídese usted. Usted ha tenido un periodo muy importante en la gestión municipal de la ciudad durante muchos años. Y hay muchas cosas positivas. Cuídese, no lo tire. Déjese ya de creer lo que no se cree nadie. Usted lo que tiene es un currículum con unas aportaciones a la ciudad extraordinarias.
porque le tocó un tiempo donde podía hacer tándem con los que en Madrid estaban en los ministerios, y eso lo aprovechó en beneficio de Cádiz. Así que no siga con esa militancia cerril de los míos, y el que no está con los míos está contra mí. Déjese, usted tiene ahí una canonjía que ya no sé hasta cuándo la va a sostener con la edad que tiene. Empiece a ver la política sin el colmillo retorcido, con la categoría del distanciamiento. Por favor, doña Teófila, haga bueno su currículum para el futuro. No se implique en este día a día que usted está por encima o debería estarlo. Si además es el ejemplo, y yo lo he vivido profesionalmente en muchos ayuntamientos de colores distintos, que por eso después llegan estos periodos cuando le tocan estar en la oposición, que no saben hacer oposición ni nada, y es esos superliderazgos en los que el resto del equipo es Siboana y punto, y todos lo hacían. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa, yo lo he vivido en Puerto Real, en el Puerto, en Sanlúcar, en Rota, y con alcaldes carismáticos, y ahí no se movía nada. ¿Qué ocurre? Cuando pasa el tiempo y el tiempo que claro, no hay ninguno. Yo recuerdo una vez en un municipio que alguien se le ocurrió al alcalde decir aquello, ya llevaba tiempo, y dijo: a ver quién quiere ser mi delfín. Y le dije yo: no se te ocurra. Y hubo un boludo, con perdón, que se le ocurrió decir: pues yo es que no sé sincero, y yo también. No fue en la lista siguiente, claro. No fue en la lista. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es tan profundo. En Cádiz lo hemos visto, no vamos a nombrar para no hacer daño a nadie, ¿no? Pues personas que han estado ahí, que a lo mejor por la categoría que hipotéticamente tenían que haberse ido como otros, ¿no? Que también se fueron cuando en el momento que vieron esa presión. Pero ¿qué ha ocurrido? Al irse Teófila, es que es el vacío absoluto. Y encima el único látigo que había en eso, que era Pepe Blas, tampoco está, que era por lo menos el que en el ámbito jurídico las ganaba todas. Pues esto es y yo digo, bueno, y claro, el gran problema que existe en los grandes partidos, ahora le toca al PP, ¿no? Que es que cuando hay una hipotética un poquito de ola hacia arriba, dice, bueno, pues ¿para qué vamos a trabajar si la ola nos va a poner? Ahora lo que hay que tener es quién va el primero, el segundo y el tercero. Y ocurre mucho, que lo estaba diciendo en este caso Rafael, nosotros somos amigos, yo he visto sitios, no, pero es que somos como hermanos. Digo, pero vamos a ver, tenéis como hermanos y en la calle y os echáis una mano, pero si esto es malo porque esto cada vez que lo presentáis saca, como pasa el caso en Jerez, ¿no? De que yo le tengo un gran respeto a la persona, a Saldaña, pero vamos a ver, ¿no os dais cuenta que una persona que no da el ejemplo, que ha sido un escándalo, no es como producto, no te hablan como producto? Bueno, pues están insistiendo. Y eso ocurre aquí con todos, porque al final hay un corporativismo del club de los amigos, de estamos colocados y no nos podemos quitar la colocación porque no sabemos dónde ir, desgraciadamente. Fantástico el pueblo de Cádiz y todos los pueblos cuando vayan a la urna. Y el pueblo sea realmente el riñón que depure todo con su voto. Por consiguiente, esto es así. Por consiguiente, claro. Bueno, pero como decía Vargas Llosa, tienen que saber votar bien, ¿eh? Sí. Pues suficiente la libertad, ¿eh? Para eso hay que saber votar bien. Hablar del votar bien, si fuera posible, porque es que también esto es como los dos que han muerto. Pero Vargas Llosa lo que tiene que decir de alguna vez, antes de que, porque no es mayor, que es lo que tiene esta señora tan atractivo. No sea usted vulgar ni frívolo. Votar bien. Yo soy científico. Científico social, ¿eh? Científico social. Muchas gracias. Muchas gracias. Menos mal. No, lo de votar bien que saca nuestro amigo. Menos mal que siempre tengo un rojo a la izquierda que me... Los rojos no están a la izquierda, los están a la derecha. Tú como eres un frívolo. Entonces lo de votar bien, hombre, lo de votar bien, según tú quieras entenderlo, amigo. Si tú votas a unos políticos que hacen bien su trabajo y hacen que progrese la democracia y la libertad de los pueblos, pues tú has votado bien. Pero esto no se sabe antes. Pero si tú has votado a unas personas que hacen, por ejemplo, lo que están haciendo en Cádiz, que es nada entre dos panes, pues usted ha votado mal. Luego, vote usted bien.
y los partidos que pongan a la gente adecuada para que el voto sea positivo. O sea que eso puede ser entendido de muchas maneras. Si la gente vota no sé quién va a poner... Solo de una manera, Enrique. No. Si votan aquello con lo que está de acuerdo Mario Vargas Llosa, es que ha votado bien, y si vota otra cosa es que ha votado mal. Pero eso no lo ha dicho Mario. Mario ha dicho, eso es lo que es lo único. Enrique, es lo único que se puede entender. Yo tengo un respeto extraordinario al escritor, extraordinario, incluso al articulista y a veces al político. En algunos casos solamente. Sí, pero bueno, es un hombre de la derecha liberal, a favor del aborto, es ateo, a favor de la ley de eutanasia. Es decir, me pareció un hombre interesante hasta sus artículos. Ahora, tú no puedes decir, los que están de acuerdo conmigo es que votan bien, y los que no están de acuerdo conmigo es que votan mal. Bueno, pero en fin, ese es el resumen de lo que ha dicho, pero bueno, da igual. Vamos a hacer un receso. Ahora en el descanso nos enteraremos de qué significa la chapa que se ha puesto Enrique Montiel en la solapa. Volvemos en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Daniel López Marijuán. Vamos a hablar de la enésima guerra interna en el Partido Socialista, que no se resolvió, como era de prever, en la elección de delegados al Congreso Federal, sino que continúa. La derrota de Irene García frente a la candidatura liderada por Juan Carlos Ruiz Boix provocó la duda de qué iba a hacer Irene García, si se lo iba a tomar como un rechazo a su persona y por tanto iba a anunciar que se retiraba o iba a dimitir o algo así, y parece que la decisión que han tomado ella y quienes la apoyan es seguir en la briega, para lo cual una de las primeras medidas ha sido cesar a 2 asesores que tenía Irene García en la Diputación, uno secretario local de Puerto Serrano, otro secretario local de Benaocaz. Ambos habían apoyado la candidatura de Ruiz Boix y han sido los 2 cesados. Se anuncian más ceses de otros asesores que también han apoyado la otra candidatura, quizá Miguel Guerra, que es secretario local de Trebujena, quizás Juan Cornejo Jr., que es secretario local de Medina, y se anuncian también la posible incorporación como asesores a personas de las principales agrupaciones las socialistas, las más grandes, que han apoyado a Ruiz Boix, para que empiecen a afiliar gente y reviertan la situación al objeto de que Irene García pueda ganar en el Congreso Provincial de diciembre. Patricia Cavada y Javier Pizarro, integrantes de la candidatura de Ruiz Boix, han pedido que se convoque ya el Congreso Provincial y que se reúna la Ejecutiva Provincial, e Irene García ha respondido con un cierto desdén a este planteamiento. Bueno. Pues mira, la semana pasada hablábamos con cierta estupefacción de la llegada de Romero Robledo a la Plaza de España, ¿no? Bueno, a la Plaza de España o donde quiera que tiene las tenidas la señora Irene de Sanlúcar. Bueno, y esta vez no es ya el cese de los 2 asesores, ¿no? Aquí lo bueno es lo que ha dicho uno de los 2 asesores a cuenta del cese, ¿no? Han manifestado claramente, yo a usted no tengo por qué asesorarla, formo parte, le llama, creo que de otra sensibilidad, sí, que es una cosa fantástica, ¿no? Esto es por sensibilidades. Bueno, y ha hecho una declaración demoledora, pero demoledora de la realidad interna del Partido Socialista. Yo no sé si se están dando cuenta de la impresión que eso está causando en la gente. La gente está viendo este decorado verdaderamente aterrada. Esto es el PSOE, esta es la política, esta porquería es la política, y ahora voy a seguir cesando. Debe estar furiosa, ¿no? Debe estar increíblemente furiosa. ¿Sabes qué creo que ocurre? Y entonces dice, ahora voy a echar a todo el mundo. Ya es como, voy a hacer la noche de los cuchillos largos aquí. Esto es la noche de los cuchillos largos. Aquí voy a matar a todos.
a todos voy a matar. Y como gane yo otra vez, cosa imposible, pero bueno. Hay una parte que le faltó a la primera generación del PSOE, la primera generación, que había una parte ideológica importante, como en otros partidos, pero por hablar del PSOE, y se cuidaban mucho las formas, e incluso cuando había temas personales se esforzaba por salir en los medios con las distintas ideologías. ¿Qué pasa? Ese PSOE y esa generación, que han estado tanto tiempo en la Junta, que algunos han colocado a los hijos y a los nietos, estamos ahora en no esa le fase. han, no, esta es la fase de hijos, ¿no? De nietos todavía no. Bien. Mira, Enrique, le has cortado la mayonesa. La mayonesa se me acaba de... Es que habla de nieto y ya yo me he quedado preocupado. Sí, algunos con nietos también. No, se andará, tranquilo. Nietos. Pero le ha faltado a esa generación decirle a la siguiente generación: sí, que los partidos son así, que las guerras son estas, pero hay una cosa importante, ante la sociedad hay que decir esta otra cosa. Bien, no se ha dicho, y entonces ahora, cuando hay una situación, que eso no ocurría antes, ¿te acuerdas? Cuando había una guerra, la sensibilidad de los pizarristas son más socialdemócratas porque Cádiz, porque bien, no, ahora dice un tío en Facebook, pero bueno, ¿cómo han quitado a este tío? No, a mí no me pagaba Irene, no te decía, sino por ser del otro. O sea, el reconocimiento de que eso que denunciamos de la política, pues ellos lo dicen, pues nadie los ha educado para que en el momento que hubiera algo de esto, hubiera un cierto pudor. Cuando yo he leído algunos que tú has publicado, que también lo he visto en Facebook, las conversaciones, dice, esto claro, esto es la realidad de una nueva generación que sabe que está ahí porque efectivamente tiene que ser leal a este o porque tal. Y bueno, y evidentemente está clarísimo. Vamos a ver, el perfil de Irene García es el típico que se hacía en política. Ni el partido nunca va a llegar a menos, ni ella más. Por lo tanto, eso se tiene que traducir en un enroque final y eso se tiene que ver quemado a lo bonzo. Pero, Emilio, reconócelo, la imagen que está dando las instituciones regidas por el Partido Socialista y el propio Partido Socialista... Lo estoy diciendo implícitamente. Absolutamente, es una cosa absolutamente impresentable. Y claro, eso va a tener una repercusión en la gente. No solamente en la imagen, sino el abandono de la función pública. Claro, no olvides que uno es presidente de Diputación y otro es alcalde de un pueblo. Claro. ¿Qué cantidad de tiempo, energías y de dinero están dedicando a un fin que no es para lo que han sido elegidos? O sea, que esto no es la generación A, B y C, no, es que esto es... a Rafael, que tendrá una visión un poco más certera que nosotros. No, lo que se está poniendo de manifiesto, algo que lleva años sucediendo, ¿no? Y que los directamente implicados, yo creo que han perdido el sentido de la realidad social y del pudor, y hacen unas manifestaciones que son vergonzosas para ellos y para su organización política, en este caso para el PSOE, ¿no? Es decir, que haya una presidenta de la Diputación que pretende hacer un dominio de la organización política provincial a través de la compra. Esa es la palabra. Es que no hay otra. Esa es la palabra. Es la compra de dirigentes locales. La compra. Y que pagamos todos, que pagamos además los ciudadanos. Claro. Y el que es comprado, además, reclama cuando se pone de manifiesto que él ha sido comprado. Dice, no, oiga, usted déjeme aquí, y yo puedo pensar por mi cuenta. No. Si usted está ahí para no pensar por su cuenta, desde el origen, usted está ahí, usted está ahí por haber sido un militante cooptado para tener una determinada línea política, ¿no? O sea, y usted cobra todos los meses para eso. ¿Cómo usted traiciona a la que lo ha comprado, no? Es decir, una situación... Porque es peor, a la que te paga. Y todo... A la que te paga, ¿eh? Sí, claro. Porque el dinero es mío, yo te pago. No, claro. No, entonces se ponen de manifiesto todo y lo peor es una pérdida del sentido de la realidad social que llega a manifestarse. Es decir, no, si este señor estaba aquí porque era de confianza. ¿Cómo de confianza?
Sí, de confianza dice para apoyarme a mí políticamente. ¿Y qué dice el señor? ¿Y el señor dice, no. Yo a ti ni agua. No, yo estaba ahí. En un cupo de confianza, pero que no era el suyo. Claro, en un grupo de confianza, pero no era el suyo. Usted me paga con el dinero de diputación, pero yo pertenezco a su oposición. O a menganita o tal. Esa es la palabra, pertenezco, bueno, qué bonita palabra. Sí, es que yo pertenezco. Otro pleno. Es el resultado es una desvergüenza absoluta, colectiva. Cada vez que hay una manifestación de defensa de unos intereses de parte, se pone de manifiesto no la parte, sino el todo. ¿Y eso va a tener consecuencias? No va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque es que los partidos yo creo que ya se han instalado en esta dinámica. Entonces, la desvergüenza. Entonces son unas prácticas absolutamente aborrecibles, pero que durante el transcurso del calendario van soportando, ¿no?, a través de unos intereses que mantienen tapados con apariencia y tal. Cuando hay un conflicto político sale la realidad, pues esto es lo que ha salido, es lo que es real y absolutamente el sostén de la estructura política del partido ahora mismo, ¿no? ¿Y qué creéis que puede seguir saliendo? Fernando, tú que bueno, estás... no, pueden ser cesados más claro, asesores y podremos conocer todas esas afiliaciones masivas. Ha dicho Irene García que se han producido, se han triplicado el número de militantes en algunas agrupaciones. Si os acordáis, cuando después de la votación dijeron los de la candidatura Ruiz Boix que en Nueva Jarilla y Grazalema se había duplicado el número de militantes, y ahora Irene García dice que hubo también agrupaciones donde se había triplicado. Entonces, bueno, estamos conociendo the dark side of the moon, ¿entiendes? Lo que estamos viendo. En versión entiendo que van a abrir una investigación sobre esa militancia que supuestamente, porque cuando se está hablando que se ha inflado, se supone que se ha inflado de mala manera, no es que haya habido allí un gran orador que ha llevado a la gente. Pero puede ser de mala manera, pero reglamentaria. Claro. Es decir, que cumpliendo el reglamento puede ser de mala manera, es decir, puede ser un bochorno. Imaginaros que los dos avales que más que de mala manera, avales sean los mismos. O sea, dos personas avalan a 200. Y antes, antes Rafael lo sabe, antes había gente que iba y pagaba las cuotas. Dice, aquí voy, ¿cuántos 50, 100 afiliados, Cataclán, a saber de dónde venía el dinero, pero se pagaban así. Como ahora hay que pagarlo por el banco, el que se afilia tiene que rascarse el bolsillo o hacer... Y entonces siempre pero los avalistas son los mismos. No sé, dos avalistas de Grazalema avalan a 100. Bueno, eso era también importante, por ejemplo, en los tiempos de implantación, que yo lo he vivido entonces AP y después PP, y al final pues puede haber, a lo mejor avales míos puede haber 500 por vídeo, porque el que iba sacaba a los militantes, después te ponía y tal. Pero después normalmente lo que se hacía es que se flexibilizaba según iba llegando. Cuando le ganamos el congreso al señor Rato and Company, pues claro, se llega a un acuerdo y dice: si la gente normalmente no paga la cuota y no se le está exigiendo, ¿cómo se le va a exigir ahora? Porque lo lógico es que en todo ese periodo cada uno tenga un compromiso y que se reclame. Pero si no se reclamaba, ¿qué ocurría? Ocurría lo que estamos comentando, que metían a lo mejor en pueblo un montón de gente. Pero eso ha sido las trampitas del... Sí, pero hay una corruptela que yo creo que es importante, ¿no? Porque un portillo que hay en la legislación administrativa para que junto a los políticos elegidos y que ocupan cargos públicos tengan un pequeño entorno técnico que además de técnico sea de confianza. Es decir, entonces la legislación prevé, para quitar la barrera esa infranqueable que hay entre el político electo y el funcionario de carrera. Y dice, hombre, hay un intermedio de que el cargo público no da de sí y necesita un apoyo de técnicos de confianza.
Y entonces hay una legislación para que haya personas que, no siendo funcionarios, estén al servicio del cargo público durante una legislatura y tal y cual, y se hace una legislación para eso. Y eso, que está pensado de una manera ecuánime, y yo creo que se ha convertido en lógica, y que está en todas las administraciones y en todos los países, eso se tergiversa totalmente, de forma hasta una corrupción vergonzosa. Pero y entonces vergüenza. El cargo público empieza a meter en las instituciones no ese personal técnico que le cubra a él carencias técnicas de conocimientos, de tiempo, de gestión, no, sino quien controla esta comarca, este pueblo y tal. Y entonces es una compra a sueldo de personas para tener el poder en el partido que le permita la supervivencia y la elección tras elección como cargo público. ¿Y eso cómo lo implantó? Es una corruptela vergonzosa. Y eso quizá tiene que ver, Rafael, vergonzosa. Porque da igual que tú hagas una buena gestión. Da igual. Claro. Es indiferente. Es decir, tú puedes ser un gestor brillante, que si en el partido no eres nadie, serás barrido de las listas y serás sustituido por otro. Claro. Como trayendo a colación a Vargas Llosa otra vez, sería cuando él decía que cuando se jodió Perú, diríamos, cuando se jodió la política, es cuando se sustituyó el principio o el criterio de la capacidad por el criterio de la fidelidad, tanto a políticos como a personas de confianza, como dice Rafael, ¿no? Entonces, cuando lo que prima es la fidelidad y el sectarismo, entonces ya evidentemente ya desbarramos completamente. No hay Vamos a hablar un poquito de la convención del PP también, ¿no? Ya que tenía Enrique muchas ganas de hablar de Vargas Llosa, vamos a hablar de Sarkozy, de Vargas Llosa, de Vidal Cuadras, de la mujer aquella que riñó, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero la mujer tuvo contra la razón del mundo, energía para decir: ¿para qué me traen aquí si ustedes no tienen mujeres en ningún lado? ¿no? Esto es un espectáculo lírico, cómico, bailable, pero hombre, a lo mejor sería más importante hablar de la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que se ha quitado al Parlamento la soberanía. Eso es bastante importante. Lo del mezclado para no quitarle no, pero vamos, lo del PP ya tú sabes. Sarkozy. Venga, el momento Sánchez. Vox, porque está ahí detrás Vox permanentemente. Momento Sánchez. Emilio, este es el momento, estoy pasándote el balón para que remates, para que hables de Pedro Sánchez. Bueno, la mejor demostración de lo que es Pedro Sánchez, cómo puede terminar haciendo las cosas un plátano como al antiguo como don Vito Corleone, es como a su jefe de gabinete, al que hipotéticamente los dos se querían mucho, y lo llevó y lo mantiene, y se iba a tirar por un barranco, que por cierto le faltó en la entrevista, y sí, efectivamente es del capítulo 7 de esta serie, pero bueno, cómo fíjate, esa magnífica, o sea, yo creo que igual que él veía la serie de la tele política del ala oeste, yo creo que El Padrino se lo ha visto 3 o 4 veces por lo menos Sánchez, porque cuando ya lo quiere defenestrar, como ve que entonces le manda a 2 amigos comunes para ir a cenar, y son los amigos comunes los que le dicen: mira, hombre, te venimos a hablar contigo, pero bueno, pero sí, ¿y dónde está él? No, mira, verás, él está en otros asuntos más importantes. Pero bueno, este es el principio de una película que veremos y que seguiremos, y que si el PP no se tuerce y es inteligente y no empiezan a hacer las cosas que desgraciadamente hace siempre, podremos ser un capítulo que no nos quitará el sueño, Emilio, en el futuro a los españoles. Pero en el ámbito nacional, de la política nacional, yo veo que el fenómeno actual más importante es la líder y vicepresidenta del gobierno, la ministra de Podemos. Yo creo que detrás de eso está el futuro de las elecciones generales. Es decir, que ahí la política mejor valorada de todo el espectro efectivamente. Y detrás de ella, ¿qué? Pues a lo mejor no es lo que hay, sino lo que se va a formar. Y además, ese que se va a formar, ¿qué horizontes ideológicos trae y aporta? ¿Y qué cantidad de población va a asumir después de estos tiempos de pandemia y tal, ¿no? Ahí hay de momento es un iceberg, pero la parte grande, el 80 al 90% de debajo del agua, ese no está configurado todavía, y si falta tiempo para las elecciones, vamos a ver qué queda
cuando ese momento llegue, ¿no? Pero ahí hay un asunto de mucha envergadura. Y además muy interesante, porque yo creo que va a ser la Vox de la izquierda del PSOE. Porque, como decía el propio Iván Redondo el otro día, cuando le preguntaban por la capacidad de liderazgo y el futuro, y él decía, dependiendo, ella no, sino las confluencias. Yo creo que esas confluencias que se intentaron con un líder como no fue la palabra Iglesias, no fue la palabra. No, ellos ahora emplean una plataforma. Plataforma, exacto. Confluencias le llamaba Pablo Iglesias. No es lo mismo confluir que... No, Pablo Iglesias le llamaba las confluencias. Plataforma no. Cuando la primera vez que se presentan van con Compromís, En Marea... No, pero fue Évole el que le habló de confluencia, le dijo, ya ha habido las confluencias. Yo creo que lo que ha fallado la plataforma es más moderna, pues suena a Netflix. Sí, pero lo que ha fallado en esa plataforma es el liderazgo de un personaje que ha dado lo que ha dado. O sea, si eso lo hubiera liderado no Iglesias, sino otro con menos ego y con más capacidad de ver futuro, a lo mejor os hubiera llegado más. ¿Qué os pareció a vosotros? A mí el personaje que venía bajo un nimbado de grandes virtudes, a mí me pareció un tipo normal. El Redondo redondo. No me pareció nada. Es que nunca me ha parecido nada del otro juego. Especialmente del otro mundo. Y además el otro lo entrecogió. Enrique, pero está verdad. Y no dio la talla, empezó a recular. Fue una entrevista que ganó, por supuesto, Jordi Évole, ¿no? El otro no sé, yo me sentí frustrado. Muchas veces delante a un personaje. Es que ahora vienen los cargos, y después de insistía, no, él me dio la mano, después de todo lo que tú has hecho por Pedro Sánchez, no, él me dio la mano, somos amigos, o sea, era veces que yo, como diría, que yo somos tontos aquí o qué. No, pero ¿sabes qué pasa? Que tienes que cuando ahora ya pasas, todos pasan después al lobby, que gracias a Dios cada vez estamos más reglamentados y punto, pero al final la vanguardia ¿para qué lo contrata? Para que hagamos los artículos. Pepiño Blanco y Antonio Hernando. Sí. Y el propio mucho que no pasaba nada. Ganando dinero a las puertas. Perdona, y Antonio Hernando con el del PP de Victoria. Sí, Alfonso Alonso. Alfonso Alonso también está en la consultora. No, pero mira, en política, que en política muchas veces hay un personaje que tiene una entidad objetiva. Es decir, objetivamente es este personaje, con sus cualidades, sus defectos, su trayectoria, pero después están las necesidades sociales y las expectativas sociales que le ponen al personaje, que crean sobre el personaje una serie de capas que no son propias, pero son puestas por necesidades sociales. Es decir, yo tengo ganas de... este es el personaje, y tú se lo pones. O sea, es el colectivo social el que recubre a ciertos personajes de determinados momentos. Y ahora mismo, con Yolanda Díaz, hay una situación de... El PSOE no, porque el PSOE ha pasado, el PSOE se ha derechizado, el PSOE es la transición y el pasado, otra cosa nueva. Y ella tendrá unas cualidades en lo personal y en lo profesional y en lo político, pero hay muchos sectores sociales en España que le van a cubrir, que le van a poner esas capas para convertirla en un deseo, una aspiración, un futuro mejor, etcétera. Y los líderes se forman de esa doble forma, de esa doble manera. Por una parte, lo que el personaje es y lo que la sociedad le pone, lo encubre en función de las necesidades colectivas, ¿no? Y ahí estamos viviendo una situación especialmente interesante. Pasó con Adolfo Suárez, por ejemplo, que era un político mediocre, sin embargo fueron las expectativas sociales las que le encumbraron y hicieron, pues, fueron personajes históricos, ¿no? Y Alfonso Guerra después también, ¿no? Pero con Yolanda son las dos cosas, por un lado es la valía personal y luego las expectativas, se ha creado. Claro. Lo de Redondo, la camiseta cógeme la camiseta bien. A ver, por favor. Bueno, a ver, cuando nuestro jefe de departamento de dedicatorias termine de hablar con su novio por WhatsApp... ¿Cómo dices? Vamos a ver. Una persona que casada de orden. Vamos a ver, primero, el día 6... Día 6. Mañana.
Mañana jueves. No, sí, mañana 7. Mañana 7, perdón. Virgen del Rosario el 7 Coronada, Rosario, patrona de la ciudad de Cádiz. Mi aniversario. ¿Tú no vayas a llevarle nardos a la patrona? ¿Nardas? No. En mi aniversario de boda, 43 años, que por cierto desde aquí reclamo al gobierno, a este y sobre todo el de Zapatero que tenemos iniciado, que igual que hay para todo, para colectivo animal, para mujeres maltratadas, para homosexuales, para tal, aquellos que hemos cumplido legalmente tantísimos años y que aguantan ni siquiera un tramo del IRPF, ni siquiera un 0,5. Un tramito. Un ingreso mínimo. Por lo tanto, si a estas alturas de 43 años entonces le vamos a dedicar el programa a doña Patricia Fratini. Se entera mi mujer que usted dice que yo estoy hablando con mi novio por teléfono, imagínate que se entere ahora de tantos años que esto era mi cobertura para otra historia. Y claro, y pierde el plus completamente. Bueno, pues voy a pasar de novios a compañeros. Aquellos compañeros en general del colegio de San Felipe, de Puerto Real, de Miguelito, de Salesiano, que me encuentro muchísimos y que que me saludan y que me siguen, para todos ellos, porque como tenga que nombrarlos, tenemos otro programa. Que un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por seguirnos. Bueno, pues con estas dedicatorias damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Les agradecemos a nuestros invitados, a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Rafael Garófano y a Daniel López Marijuán, sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.